Buenas tardes. Seguimos la segunda parte del foro con las mesas redondas, con las empresas con presencia y experiencia en el mercado de Italia. La primera es con las empresas Acciona, su representante Marcos Dorao Madruga, director de Europe, Middle East y África en Acciona, y con la empresa Nozama, a mi derecha, con la participación de Mario Arraiz, el fundador de Grupo Nozama. Simplemente introducir brevemente las empresas, que luego los protagonistas son ellas, que contarán su experiencia y cómo han aterrizado en Italia. Acciona es una empresa global con un modelo de negocio basado en el desarrollo de soluciones sostenibles, tiene presencia en más de 60 países y cuenta con más de 100 años de experiencia. En Italia están desde el año 1998. En el caso de Nozama Solutions, es agencia Amazon líder en Europa, con más de 240 clientes en 16 países diferentes. Mario Arranz es el cofundador y director de ventas en Nozama Solutions, lleva más de 26 años trabajando en el sector tecnológico. Nozama nace algo más de 9 años y de estos 9 años, 8 años está operando en Italia. El principal objetivo es ayudar a fabricantes, distribuidores y mayoristas a mejorar sus ventas en Amazon. Las dos empresas han preparado algunas presentaciones. El primer bloque de preguntas que les lanzo y puedan utilizar las presentaciones para que vayan compartiendo la experiencia es por qué eligieron el mercado de Italia para su internacionalización, cómo ha sido el aterrizaje, qué dificultades han tenido y cómo las han afrontado, qué ventajas tiene el hecho de estar en Italia, cómo ha crecido la empresa después de estar presente en el mercado de Italia y un poco su experiencia de estos años que están operando y están implantados en Italia. Pues las dos empresas compartir con vosotros la experiencia y presentar un poco su andadura y los proyectos que han desarrollado en el mercado italiano. En primer lugar, vamos a empezar con Marcos, si quieres, con la presentación. Está cargado, puedes utilizar el puntero y a continuación seguirá el representante de Nozama. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos a este foro, ¿vale? Tan interesante y creo que va a ser instructivo para la gente que nos esté escuchando, ¿vale? La primera pregunta yo creo que para nosotros fue fácil, ¿por qué Italia? Después del año 92, 93, en España, evidentemente las empresas de construcción como Acciona mayormente entramos en crisis, empezamos a ver la internalización de cómo podíamos extender la empresa fuera de España. Italia es un país culturalmente cercano, fácil de tratar con la gente, amigable, y decidimos entrar en Italia, ¿vale? Uno de los primeros países donde nosotros intentamos empezar a construir o hacer cosas diversas de las soluciones que hace Acciona fue Italia, ¿vale? Eso fue en el año 1998. Desde ese punto desde ese punto, que es el punto de comienzo de cómo nosotros empezamos a internacionalizar la empresa en Italia, podéis ver en el mapita que está a la derecha, no voy a consumir mucho tiempo en la presentación, ¿vale? Entonces, en el mapita, no sé si se ve o no se ve, hay distintos puntos que son los negocios que tiene Acciona en Italia, ¿vale? Mayormente tenemos negocios de agua. Cuando hablo de agua, hablo de depuración y tratamiento y desalación de agua. Tenemos negocios de mobility. Seguramente la mayoría habéis visto las motos de Acciona por Madrid, pues nosotros hemos puesto las mismas motos en Milán y Roma, 2.500 motos. Tenemos otro negocio que es la energía, evidentemente también estamos en Italia, tenemos varios parques fotovoltaicos operando. Y también tenemos una empresa que es Facility Service, que acaba de ganar un contrato en los museos del Véneto, de la región del Véneto, para hacer un poco de mantenimiento y operación de esos museos. Como constructora, hemos estado en Italia en dos grandes proyectos, en el aeropuerto Fiumicino
y en los túneles de Bolonia, ¿vale? Esto fue hace tiempo. Es verdad que en Italia la construcción, que es el campo donde nosotros más nos centramos, ha sufrido valles y picos, ¿vale? Entonces, por eso también hemos estado nosotros de manera más discontinua. En el sector del agua, cuando empezamos, intentamos llevar la experiencia que se había dado en España cuando se eliminaron o no queríamos tener trasvases y se empezaron a hacer las desaladoras y las depuradoras. Esa experiencia la trasladamos a Italia. A día de hoy, en ese sector, creo que tenemos más de 600 personas trabajando en Italia, ¿vale? Mayormente en la zona de Cerdeña y no me gusta decirlo, pero creo que este año hemos sido la empresa número 1 de agua en Italia, ¿vale? Para que lo entendamos, la evolución que hemos sufrido desde el año 98 hasta ahora. Lo que os decía, Acciona Facility Service acaba de entrar también como otro negocio de Acciona y acaba de ganar unos museos en la región del Véneto. Y Mobility y las motos las estamos implementando en varias ciudades. Hemos empezado, como os he dicho, por Milán y Roma. Están funcionando aceptablemente. Es verdad que con el COVID pues, no ha ayudado mucho a este transporte dentro de Italia, pero creo que hay más ciudades ya dentro de Italia que nos han pedido que pongamos las motos. Y Acciona Energía, que veis que tenemos en explotación una serie de parques eólicos en Italia. No quiero extenderme mucho más, porque pienso que es más interesante que vosotros al final me preguntéis cosas, que yo os cuente lo que hace Acciona en Italia, que creo que es interesante, pero creo que la experiencia que tenemos ahí os puede aportar muchas tips, que dirían los ingleses, para poder entrar en Italia. ¿Vale? Yo por mí. Ahora tiene la palabra el representante de Onozama. Bueno, voy a intentar hacer una presentación después de que hable Acciona y yo lo primero de deciros que es que hoy me encuentro entusiasmado de poder estar aquí. Gracias a Alfredo por invitarnos a un foro de este tipo, porque cuando hace casi ya 11 años, 9, 10, 11 años, surge una idea de crear una empresa que quería vender en Internet, que quería vender en Amazon y que luego el mercado natural fue crecimiento en Italia, ahora contaré cómo fue nuestra experiencia y demás, pues nace, y además os voy a contar de cómo nace, porque creo que muchos de vosotros a lo mejor os veis reflejados o podéis sacar algún tipo de aprendizaje, os podemos ayudar a algo en esto. Y 10 años después compartimos foro con Acciona, que claro, cuando hablas de vuestra posición en el agua, las 600 personas que tenéis allí, pues me siento muy pequeñito. Nosotros somos una empresa que hemos ido creciendo en los últimos años, ya somos casi 300 profesionales, pero claro, el poder contestar a estas cifras se me hace muy difícil. Muy rápido, ¿quién somos nosotros? Bueno, hace unos años, hace 10 años, yo tuve la oportunidad de trabajar en Amazon y estando a medio camino entre Madrid, Luxemburgo y Seattle, de repente descubro lo que tiene montado Amazon en Estados Unidos. Y ahora parece como muy obvio y todos somos, quizás en mayor o menor medida, clientes de Amazon y ya después de la pandemia, pues yo recuerdo a mi madre con 72 años comprando en Amazon y yo digo, ya si he visto esto, yo creo que ya he visto cualquier cosa, ¿no? Evidentemente la pandemia nos ha acelerado y ha acelerado el plan de negocio, pero la realidad es que algo que hace 11 años, pues fabricantes, distribuidores, mayoristas. Os puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros vendéis o tenéis un producto que vendéis ya en Amazon? ¿Cuántos tenéis un producto que os gustaría poder vender en Amazon? Bueno, ¿cuántos sois clientes de Amazon? Bien. Bueno, esto hace 11 años, cuando yo hacía presentaciones de este tipo, no se levantaba la mano la primera, no se levantaba la segunda y no se levantaba la mano la tercera. Y quizás lo importante es, como fabricante, como distribuidor, como mayorista, como emprendedor, como empresario, hace unos años no nos planteábamos el canal de Amazon como un canal de venta, pues porque parecía que era como desmerecer nuestro producto. Y sin embargo, eso ha ido haciendo una transición y en este momento, si eres un fabricante, eres un distribuidor, eres un mayorista y no tienes una estrategia en Amazon, probablemente tu competencia o el resto de clientes piensen que es que a lo mejor ni siquiera existes. Todo esto ha ido haciendo una transición muy rápida y nuestra experiencia fue, me gustaría poder decir que fuimos visionarios hace 11 años en crear este tipo de empresa, pues no fuimos visionarios, fue una idea que surgió de una barbacoa con mi hermano en el que le dije, he visto cómo está Estados Unidos con Amazon, cuando esto llegue a Europa va a ser la bomba, ¿qué hacemos? Y nos intentamos posicionar a vender pádel en aquel momento. Paddle no existía mucho en Amazon, empezamos a crecer muy rápido, empezamos a aprender mucho y a pegarnos los primeros golpes.
cómo hay que posicionar el producto, cómo hay que publicarlo, cómo hay que promocionarlo, cómo hay que entender a los clientes finales, etcétera. Ahí la transición fue rápida, ¿no? Ya que vendemos en España y parece que se está vendiendo bien, ¿dónde más podemos vender? Vámonos a Italia, que es un mercado que está relativamente cerca y además cuesta relativamente poco, porque al tener una plataforma como puede ser el marketplace de Amazon, te permite el crecimiento muy rápido. No me voy a extender mucho más, quería contaros esa experiencia y que no somos visionarios de decir ahora nos hemos convertido en expertos en Amazon, sino que ha sido una evolución en los últimos 10 años, pero en base a esa experiencia lo que nos ocurrió, y así aprovecho para contaros cómo hemos ido creciendo como empresa y por qué hoy nos permitimos estar aquí contándoos todo esto y pudiendo hablar de tú a tú con una empresa como Acciona, pues el año pasado conseguimos tener ya una cifra de ventas de 39 millones de euros, dentro de los cuales también está incluido, por supuesto, Italia, y con una cifra de movimiento de negocio dentro de Amazon de unos 400 millones, que dependiendo de quién se lo cuentes, pues le parece poco o le parece mucho. Amazon vende 400.000 millones a nivel mundial. Y algo que poca gente sabe es que dentro de esos 400.000 millones, más de la mitad de esa venta no la produce Amazon directamente como propietario del producto que vende, sino que lo venden empresas o empresarios que tienen su producto y utilizan la plataforma como camino de venta dentro de Amazon. Ahí es donde está Nozama. Nos hemos especializado en cómo, si eres una de esas figuras, deberías de tener una estrategia para posicionar tu producto, para competir contra la competencia, o cómo deberías de posicionarte, por lo menos en esa perspectiva mundial. Estas cifras que presento aquí son simplemente para deciros que hemos crecido mucho o hemos tenido mucha experiencia, y también me gusta decirlo, nos hemos arruinado, Alfredo, 3 veces en el camino. Y nos hemos arruinado 3 veces porque empezar a vender, empezar a hacerlo bien, independientemente del país que sea, pues si no lo haces, y me ha encantado tu presentación porque hemos cometido errores como, pues no le he dado palmaditas en la cara a un CEO italiano, pero casi. Y si no lo conoces bien y no tienes en cuenta lo que te puede ir ocurriendo, pues probablemente tengas este tipo de problemas. En medio, lo que hemos ido haciendo ha sido intentar trasladar toda esa experiencia que hemos tenido de ser nuestros propios cocineros y comernos nuestra comida, es decir, ser empresarios que intentaban vender en el canal Amazon, tener esos primeros errores, ir creando una metodología de trabajo que nos ha permitido microespecializar una empresa que tiene todos los servicios necesarios desde la promoción, publicación, posicionamiento, atención al cliente, facturación, contabilidad, finanzas, impuestos, etcétera, que necesitamos para poder tener éxito en un mercado como puede ser el italiano, o puede ser el francés, el alemán o cualquier otro mercado donde opere Amazon. Esa transición, os he contado la barbacoa, donde se inició todo esto. El crecimiento, la verdad es que fue muy rápido en los primeros 4 o 5 años, pero donde se ha disparado ha sido en los últimos 3 años por razones evidentes. Teníamos un plan de negocio en el cual pensábamos que el comercio electrónico y en concreto el canal Amazon se iba a implantar en Europa, pero claro, no contábamos con la pandemia. La pandemia lo ha cambiado todo, y también ha cambiado todo desde un punto de vista de cómo el patrón de consumo se está produciendo en el mercado español, en el mercado italiano y, por supuesto, en el mercado europeo, pero también lo que estamos viendo y quiero compartir con vosotros es un cambio en cómo el modelo de distribución de productos se está produciendo en el mercado normal. Y esto es algo que no tiene que ver con Amazon, o sí tiene que ver con Amazon, como ahora os explicaré. Quiero explicaros cómo ha tenido este cambio, tiene que ver con vosotros. Nosotros estamos viendo un acortamiento en todo el modelo de distribución. Es decir, antes como fabricantes necesitábamos fabricar, tener un mayorista, un distribuidor en el país, unos retailers, teníamos que montar toda esa cadena de distribución para llegar al cliente final. De repente llega un canal como es Amazon, se coloca en el medio, compra directamente al fabricante y vende al cliente final. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra figura si somos distribuidores oficiales de una marca alemana, una marca italiana en España? ¿O cómo queda nuestra figura si somos unos distribuidores en los que el mercado es global y, por lo tanto, tengo que competir con el distribuidor italiano, el francés, el español dentro de mercados globales? Esto produce un acortamiento de toda la cadena de distribución brutal. Por lo tanto, el como mínimo conocer cómo se opera en Amazon, creemos que es algo que cualquier fabricante, distribuidor mayorista, no puede estar ajeno. Nos convertimos en esa empresa o en este modelo de partner. ¿En qué momento? Pues en el momento en el que llevamos 5 o 6 años operando, siendo distribuidores, vendiendo nuestros propios productos, y en un momento determinado empresas que eran nuestros propios proveedores, como podéis ser vosotros, nos dicen: yo ya estoy vendiendo en Amazon, pero tengo problemas, no sé cómo posicionar el producto, no sé cómo venderlo, o, como seguro que habréis escuchado, no me entiendo con el propio Amazon porque es una gran maquinaria de vender, digamos, de una forma
forma automática, con un catálogo que, bueno, no sé si sois conscientes, pero compramos y vamos a comprar a Amazon porque prácticamente todo lo que vamos a buscar está. No es porque sea el sitio más barato, sino porque probablemente es el sitio donde vamos a encontrar aquello que tenemos. Y algo que poca gente sabe es que esa flechita que va desde la A a la Z no significa la sonrisa que nos hicieron creer en un programa de marketing hace tiempo. Amazon lo que busca es que todos los productos de la A a la Z estén disponibles para el cliente final. Y además, si es posible, en 2, 4 o 6 horas, mucho mejor. Con ese modelo de negocio, ¿quién puede competir? Pues lo que hemos hecho ha sido intentar no competir, sino directamente colocarnos encima. Hace como 4 años, empresas que ya estaban vendiendo en Amazon nos dijeron, lo estáis haciendo muy bien, ¿por qué no utilizáis esa metodología para ayudarnos? Y ahí es donde empieza, hace 4 años, nuestro modelo en el que nos convertimos en el socio de aquellos que ya estáis vendiendo. No habéis levantado ninguno la mano, no sé si por vergüenza o por no mostraros, pero si ya estáis vendiendo en Amazon y sufrís de problemas, os podemos ayudar. Si todavía no lo estáis haciendo y os estáis planteando en hacerlo, también os podemos ayudar. Y para eso, ¿qué hemos visto que necesitábamos? Pues necesitábamos, bueno, estos son los socios y he querido ponerlo no por un tema egocéntrico, sino por deciros que somos 3 ingenieros y esto, siguiendo con las palabras de la presidenta esta mañana, nosotros somos algunos de esos ingenieros locos. En mi caso, yo soy un ingeniero informático en el que he ido haciendo una carrera profesional, he ido entendiendo el modelo de cómo había que vender online y me ha maravillado el cómo una plataforma tan grande como puede ser Amazon llega a estas geografías y hemos montado una empresa que lo que intenta hacer es lo que prácticamente, probablemente muchos de vosotros estáis pensando, coger un modelo de negocio que nos ha funcionado y en el que hemos sufrido y nos hemos caído 3 o 4 veces, hacer una metodología estructurada desde un punto de vista de ingeniero, colocar una plataforma de gestión, por eso en la primera slide veis que somos una plataforma tecnológica, porque lo que hemos ido haciendo es hemos ido colocando piezas de software que se adaptan a cómo hay que vender en Amazon para no cometer los errores que hemos ido cometiendo durante este tiempo. Y también por una razón que seguro que estáis pensando, aquellos que os dediquéis o que tengáis decenas o cientos de clientes, o estructuras muy bien cómo tratas a tus clientes e intentas que las políticas que llevas de cómo hacer las cosas estén muy estandarizadas, o si no, en cada país o en cada territorio puede ser completamente distinto. Eso nos lleva a ser ya 300 nozamers, no tantos como Acciona, pero 300 personas especialistas en Amazon. Tenemos oficinas comerciales distribuidas. Más que quedaros en las oficinas comerciales, lo que hemos hecho ha sido estar presentes, y aquí es donde viene la parte de la internacionalización, en aquellos sitios donde considerábamos que el comercio electrónico necesitaba una base. Lo primero que hemos hecho ha sido ir al canal italiano, por supuesto, era evidente, ¿no? Teníamos que coger los productos españoles, nacemos como empresa española y queremos empezar a vender en Italia. Ahí empiezan a surgir los primeros problemas. La forma que tienen los italianos de buscar los productos no son la misma que tenemos los españoles. Aunque lo que estoy contando es una perogrullada, es muy obvio, pero nos encontramos con ejemplos como, por ejemplo, durante la pandemia, ¿os acordáis los vinilos o los metacrilatos que poníamos para protegernos? Eso era una pantalla de protección. Pues la forma de buscar pantalla de protección que tradujimos del español al italiano nos llevaba a que intentábamos vender pantallas de metacrilato y les aparecía a los italianos las pantallas de protección de los móviles. Pues un tema de idioma simplemente te puede llevar a que o tienes una base específica en el país en la que se entiende la forma en la que el consumidor italiano va a buscar por los productos, o si no, no eres capaz de llegar bien al mercado. El otro punto era, evidentemente, un tema logístico. Abordar un mercado como el italiano, la verdad es que Amazon te lo soluciona muy bien, porque Amazon tiene una red de centros logísticos enorme, incluidos decenas de centros logísticos en Italia, pero cómo vosotros, fabricantes, distribuidores, mayoristas, lleváis vuestros productos hasta allí, era una pieza que teníamos que resolver. Lo primero que hicimos fue colocar un centro de cross-docking en el que éramos capaces de cubrir el mercado italiano de una forma rápida. Os contaba la parte de tecnología propia, porque esto es imposible hacerlo para decenas de clientes, centenas de clientes, si no tenemos una metodología, un equipo, una plataforma tecnológica para que podamos servir a todos estos clientes. Más allá de poner aquí logotipos, ¿en qué empresas o qué modelos de negocio funcionan en Amazon? Ahí vais a poder ver empresas desde fabricantes de material para cocina, de belleza, juguetes, deporte. Bueno, echar un vistazo a qué cosas buscáis dentro de Amazon, ¿no? Prácticamente cualquier cosa. Y aquí con una ventaja adicional que seguro que os habéis dado cuenta como consumidores. ¿Cuándo en nuestra historia como empresarios habíamos podido tener herramientas que nos permitían tener una imagen de lo que se está vendiendo en el mercado tan rápida como es ahora? Amazon ya representa, solo en España, más de la mitad de lo que se vende por comercio electrónico.
Por lo tanto, el tener datos en tiempo real de lo que se está vendiendo en Amazon, en la mitad del comercio electrónico en España, son datos en tiempo real que son brutales y nos van a permitir poder saber qué producto se vende, si tenemos que adaptar nuestros productos o cómo tenemos que hacerlo en cada caso. Por eso, nuestro canal de servicios o nuestros productos son básicamente estos 5. No quiero que lo leáis, simplemente que os quedéis en que si estáis pensando en vender en Amazon, ya lo hacéis y tenéis problemas o queréis hacerlo en el futuro, podemos ayudaros. Os voy a enviar la presentación, por lo tanto, aquellos que esta slide estaba preparada para aquellos que ya estéis vendiendo en Amazon, seguro que cualquiera de estos ítems que vais a leer ahí os suenan, tipo chargeback, devoluciones, problemas de overstock, cosas de ese tipo. Veo personas que se ríen porque seguro que ya han tratado o con clientes o han tenido ese problema. Y ya con esto acabo mi introducción, en la que yo creo que era necesario, porque Acciona lo conoce todo el mundo, quizás Nozama no lo conoce todo el mundo, tener en cuenta que en todo este camino hemos tenido la suerte de poder irnos pegando con esos problemas que se han ido presentando en el camino sobre cómo internacionalizarnos, cómo hacer un establecimiento no permanente en el país y si eso representa que tengo que tener el producto allí, por lo tanto lo envío. Bueno, me estoy liando mucho, lo ha contado antes perfectamente Alfredo. No es lo mismo estar en España y vender tu producto en Italia a un cliente final, IVA, que tener un producto en España, enviarlo al almacén italiano o comprarlo en el almacén italiano. Para eso, Forma Italia nos puede ayudar perfectamente en cómo tenemos que asesorar a nuestros clientes desde el punto de vista legal. Dicho todo esto, sí que hemos ido recorriendo un camino bastante importante en cuanto a lo que es la parte económica. Somos parte del grupo Tres Mares, del Banco de Santander, entran dentro del capital para ayudarnos a este crecimiento europeo y, por supuesto, la parte logística no la podíamos dejar atrás y DHL ha sido uno de nuestros partners fundamentales. Sí que dentro de ese crecimiento de finanzas que se produce al vender en un canal tan abierto como este o tan grande como este, necesitamos también socios que nos den, digamos, el modelo de factoring o el modelo financiero. Hemos desarrollado la primera herramienta de factoring para Amazon y aquellos que conozcáis lo difícil que es factorizar una factura, imaginaros que tenéis un cliente como Amazon que tiene miles de facturas todos los días. Esto era prácticamente imposible hacerlo con una entidad financiera, lo hemos conseguido hacer, lo tenemos con BBVA, con una herramienta propia y podemos llegar hasta este punto. Resumen, creemos que estamos en una posición perfecta para poder contaros cómo ha sido nuestra experiencia en llegar a un canal, a un mercado como Italia. Aquellas empresas italianas que quieran entrar en un mercado como es el español, desde un punto de vista de producto, les podemos ayudar y aquellas empresas españolas que quieran ir a ese mercado, también les podemos ayudar. Como introducción creo que ha sido... Sí, no, muy bien. Y ahora, pues, como último bloque de preguntas cortas para finalizar y dar paso a la siguiente mesa, pues, ¿qué ventajas tiene para vosotros el hecho de estar en Italia? También para relaciones con terceros mercados, terceros países, ya no solo Europa, pero incluso fuera de Europa. Y si veis también qué oportunidades ofrece Italia para vosotros, siendo empresas de diferentes sectores, incluso buscando diversificación a la hora de afrontar la crisis que ha generado casi para todas las empresas la pandemia y han tenido que buscar salidas y oportunidades y tanto reestructurar quizá la estrategia de negocio como buscar otros mercados donde pueda haber oportunidades. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué oportunidades para vosotros ofrece Italia? ¿Lo veis como posibilidad para que la empresa siga creciendo? Y para finalizar, pues un consejo que desde vuestra experiencia y de siendo diferentes sectores que daréis a las empresas que tienen pensado internacionalizarse en Italia, operar en Italia o incluso implantarse en Italia. Si quieres empezar tú. Bueno, a las preguntas que has planteado, o sea, realmente una cosa que tenemos que decir y que mucha gente no sabe, en el mundo de la construcción o de la energía o del agua, las empresas italianas y españolas son de las que están más presentes en más países en el mundo. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, muchas veces estamos compitiendo italianos con españoles en países totalmente remotos. ¿Vale? Eso es una ventaja porque ya nos conocíamos. O sea, es decir, ya lo que iban a ser nuestros socios en Italia son nuestros contrincantes en otros países, pero ya te conoces. Entonces, al final, el tratar de entrar en Italia es un poco más fácil,
¿vale? Vamos a ponerlo de esa manera. O sea, lo primero es que tienes que conocer tanto al socio como al rival, que es lo que te vas a encontrar en Italia o en cualquier país del mundo. Unas veces serán socios y otras veces serán rivales. En cuanto a cómo nos ha ayudado a entrar a Italia, bueno, nosotros hemos tardado 24 años en tener, vamos a decir, un track record bueno en Italia. O sea, mi opinión personal, esto ya es a nivel personal, Italia es un mercado proteccionista, ¿vale? Igual que lo es España. O sea, nosotros aquí, para que entre un italiano, pues no va a ser fácil, por lo menos en nuestro mundo, ¿vale? Eso está estipulado y es verdad que es muy proteccionista. ¿Qué pasa? Que muchas veces las colaboraciones externas en otros países o incluso internas en el propio España, por ejemplo, Italia, colaboran a que estas colaboraciones se den, ¿vale? Eso es lo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo. O sea, el tener buena relación con los socios, el conocernos, el trabajar fuera en otros países, nos ha ayudado muchísimo a entrar en España. O sea, es verdad que yo estoy hablando de un sector que igual la mayoría del público que está aquí no va a tocar nunca, pero es verdad que tenéis que entender que al final el tener socio italiano que te asesore, que te intente guiar, es bueno, es muy bueno, ¿vale? Esa es mi primera aportación que os puedo dar. O sea, fiaros al principio de vuestros socios italianos que os proponen un negocio o que creen que tienen un negocio y que os pueden ayudar, ¿vale? Luego, estos tipos de empresa, por lo menos en nuestro sector, tenemos muchos altos y bajos, por así decirlo. Altos y bajos. Las empresas italianas han sufrido muchísimo en los últimos 4 o 5 años. Estoy hablando ahora de construcción y otro tipo de infraestructuras. En el país han quebrado, vamos a llamar, el 50% o más de las empresas que había allí, lo cual es una oportunidad, ¿vale? Nosotros lo vemos como una oportunidad porque al final Italia tiene un plan Next Gen enorme, o sea, incomparable con otro país de Europa, y nosotros vemos una oportunidad, el que sentimos mucho que las empresas italianas se han quebrado, pero vemos un nicho de trabajo allí y un nicho de hueco porque tienen que hacer muchísima infraestructura pendiente, que la verdad es que no sé si habéis viajado a Italia últimamente, pero si comparáis con la infraestructura que tiene España, y no quiero con eso decir que el país, pero la infraestructura italiana es bastante deficiente desde un punto de vista de carreteras, de autopistas, de puertos, y tienen que hacerlo. Entonces, como tienen que hacerlo, nosotros vemos un nicho de trabajo, ¿vale? Esto es a nivel de cómo buscar socios o cómo implantarte en el país o cómo una trayectoria de 24 años con sus altos y sus bajos, porque nosotros hemos tenido épocas buenas, hemos tenido épocas malas, porque es verdad que el país ha ido como España, hay épocas buenas y malas, pero ya estamos implantados y la verdad es que nos ha costado mucho tiempo, pero a día de hoy no nos vamos a considerar italianos, pero sí que tenemos un pequeño toque de Italia dentro de lo que es nuestro equipo. Os podemos decir que nuestro equipo de Italia, el 95% de la gente que tenemos ahí es italiana, ¿vale? O sea, queda muy poquita española. De la gente que empezó en el 98 no queda nadie, evidentemente, pero de la gente mayoritariamente española que fue allí a intentar abrir camino, queda... La verdad es que nosotros nos consideramos como locales allí y muchas empresas de distintos sectores nos ven como locales, ¿vale? Creemos que eso es fundamental también, que lo tengáis en cuenta, el tener presencia italiana dentro de un país. Yo creo que antes lo decía alguien que la dirección debe ser igual española y la gestión y la operación y el trato con el cliente tiene que ser un italiano. Eso tenedlo claro, que eso es así, ¿vale? A veces cuando te dicen, no, es que eso se hace así en España, en Italia es lo mismo, pero cambias España por Italia, ¿vale? Eso se hace así en Italia, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Entonces, yo creo que buscar un socio italiano que te pueda guiar en la, llamémoslo, aventura dentro de Italia es fundamental. Y es verdad que al principio me diréis, ya, ¿y cómo se busca el socio? Bueno, pues prueba y error. O sea, eso no hay más manera. O sea, nosotros nos hemos pegado con empresas medianas, con empresas pequeñas, con empresas grandes, y al final, como digo yo, de 100 mentiras se saca una verdad y te quedas con lo que crees que es lo mejor para ti, ¿vale? Ese es mi consejo de cómo estos 24 años nos han ayudado a entrar en Italia, ¿vale? Y ahora Italia para nosotros es un país muy importante dentro de Europa
Estamos licitando, bueno, lo sabe Roberto, lo sabe Marina, muchísimas obras allí. Estamos implantándonos como empresa en distintos sectores, como habéis visto, porque la idea nuestra de Acciona es empezar con un negocio, pero una vez que tenemos un negocio es implantar otro negocio y otro negocio y otro negocio hasta que hacemos estable y es un país más dentro de la estructura total de Acciona en el mundo. Vale, es verdad que para nosotros Italia es importantísimo. De hecho, las relaciones que tenemos con ellos son buenísimas y, como os he dicho, no solo es importante por ser Italia, es importante porque muchas de las empresas que tratamos con ellas allí son socios nuestros en países extranjeros. Que preguntaba Rada que cómo nos ayuda Italia, pues nos ayuda de esa manera, o sea, nos ayuda a hablar con empresas, no sé, no conoceréis el sector, pero Webuild, Pizzarotti, Gela, son empresas que nos encontramos en Sudamérica, en Norteamérica, en Australia, en Nueva Zelanda, en Filipinas. Y entonces, como nos conocemos también, muchas veces es muy fácil decir que sí, pero también es muy fácil decirles que no, ¿vale? Y entended eso, que los socios italianos son fundamentales. Y no hay vamos, en mi opinión, no hay una receta para elegir al bueno, tenéis que probar y esperemos que la primera sea el bueno, pero no suele pasar. ¿Vale? Muchas gracias. Mario. Ventajas de estar en el mercado italiano, diferencias con el mercado italiano y oportunidades. Bueno, pues a ver, oportunidades. Creo que si estamos hablando de comercio electrónico y hablamos de Amazon, la oportunidad era clara. Si hemos sido capaces de probar un modelo de negocio en España o desde España, porque claro, cuando hablamos de modelo de comercio electrónico es tener productos que somos capaces de vender en el mercado online de Amazon en España. El mercado italiano era el natural, era simplemente una cuestión de traducción. Y aquí es donde vienen los principales problemas, ¿no? Diferencias. Pues lo intentaba contar antes, pero evidentemente el comercio electrónico en Italia dentro de Amazon se mantiene homogéneo porque los niveles de servicio que tiene Amazon son homogéneos, pero hay que entender el cliente italiano. Y eso hay que ver también los dos componentes, ¿no?, de nuestro modelo de negocio. El modelo de Nozama de ser un distribuidor digital o de ayudar a empresas desde España a vender en el resto de Europa. El implantarlo en Italia era el modelo natural, porque igual que hemos crecido con un conjunto de fabricantes, de distribuidores españoles, podíamos hacer lo mismo, porque ya entendíamos también el resto de mercados. Por lo tanto, el ir a un cliente italiano y explicarle cómo debería de vender su producto en Alemania es lo mismo que le explicamos a un cliente español de cómo tiene que vender su producto en Alemania. Por lo tanto, la transición o la oportunidad estaba clara. La diferencia, pues aquí hay que diferenciar varias cosas. Una es el producto final, que es cómo el producto nuestro acaba vendiéndose en el mercado italiano. Hay que adaptarlo, es decir, esas metodologías o procesos que teníamos en el mercado español tenemos que ligeramente ajustarlos para que sean válidos para el mercado italiano, sobre todo el tema del idioma. Y por otro lado, diferencias. Bueno, pues las diferencias evidentemente son una diferencia de idioma. Lo que es la oportunidad de crecimiento era clara, era simplemente replicar el modelo a Italia. Perfecto, pues muchas gracias a los dos, a Marcus y a Mario. Y yo tendría más preguntas, pero el tiempo es limitado. De hecho, nos hemos pasado un poco y quiero dar también la oportunidad al siguiente bloque de empresas. Recordaros que al finalizar la siguiente mesa redonda va a tener lugar un cóctel networking, que también ahí podéis dirigiros a las empresas y hablar con ellas y compartir algo más de su experiencia. Y con esto invito a que suban las empresas Construcciones Yugo, Noratract, Monty Payments y BP Mobility, mesa que va a moderar Alfredo Izquierdo, el socio fundador de Forma Italia. Gracias.
No, porque Alejandro no ha venido. Buenos días. Bueno, la intención ahora es tener un poco, pues siguiendo la línea que estábamos hablando antes con Mario, pues ver qué es lo que han hecho otras empresas y a ver qué es lo que nos puede servir. Presento a Joseph Montero, que es el CEO de Monty Payments. Después prefiero que expliquéis vosotros lo que hacéis, no lo voy a explicar yo. José Moya, director de internacionalización de Construcciones Yugo, y Mario Raiz de Nozama, que ya lo habéis conocido. Joseph, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis, porque es fácil, pero no tan fácil. O sea, explicado es fácil, me gusta oírte a ti. Nosotros somos una entidad de pago fundada en 2004. ¿No se oye? Sí, yo me oigo a mí mismo. Sí, vale. ¿Se oye ahora? Vale, bueno, empiezo de nuevo otra vez. Nosotros somos una entidad de pago fundada en 2004 aquí en España, con licencia del Banco de España. Nos dedicamos al envío de dinero. Es decir, para que muchas veces lo explico, pues seguro que todos conocéis a marcas como Western Union o MoneyGram, pues son nuestros competidores. Ahora mismo operamos es decir, como he dicho, tenemos la licencia del Banco de España y con una ley que salió como una directiva europea en el 2010 nos permitía pasaportear esa licencia a otros países de la Comunidad Europea, y a raíz de eso, pues en el 2012 creo que fue, abrimos Portugal. Más que nada es un mercado pequeño, pero nos permitió, digamos, preparar todos los sistemas para que, digamos, permitieran la diversidad de país. Nuestro negocio es un negocio absolutamente digitalizado, es decir, desde el principio hasta el final. Puede parecer muy fácil el tema de mandar dinero, y mucha gente nos dice, bueno, pero eso ya lo hacen los bancos. Y digo, bueno, sí, los bancos lo hacen, pero nosotros, digamos, nuestra característica es una, la capilaridad. Es decir, nosotros ponemos el dinero en la selva del Amazonas de Ecuador en 15 minutos. Y además a un precio muy razonable. Muy razonable quiere decir que le puede costar al señor 5 euros y una diferencia de cambio pues muy razonable. Es decir, que si vas al banco te mete un sablazo del 55. Entonces, bueno, los estándares de calidad son altísimos, y además es que manejamos unos márgenes o unos cambios muy sofisticados. Para que os hagáis una idea, los precios que damos a nuestros clientes del cambio a una divisa en Mali, por decir un ejemplo, llevan 4 decimales. Es decir, no es 3,3, sino es 3,3, 5, 5, 4. Y la gente se pelea por los 2 últimos dígitos. Y, sorprendentemente, a lo mejor manda 10 euros. Entonces, bueno, pero es verdad que todo está digitalizado de cabeza a suelo. Es decir, por ejemplo, el otro día veía una estadística, el récord de pago es un envío, tardó 5 milésimas en estar ingresado en la cuenta. Para que os una idea de cómo funciona esto. Ahora mismo nosotros estamos implantados en 9 países. No voy a entrar en detalles, pero vamos, básicamente nuestro negocio es España, Portugal, Francia, recientemente Italia. Italia, que es el motivo de que están aquí, pues sí decir que ahora mismo ya ha superado a España en volumen, es decir, que es un mercado que nos ha ido fenomenal. Me decía hace unos minutos Alfredo que cuando empezábamos pues yo no creía mucho en el mercado italiano, era muy reacio, porque mis experiencias profesionales anteriores con el mercado italiano había tenido muchos problemas,
pero es verdad que me confundí. Yo me acuerdo que era tu equipo el que decía, no, Sí, hay que ir, tú decías, sí, bueno, pues montarlo vosotros. Sí, efectivamente. Es decir, que yo era... La verdad es que me han gustado muchas presentaciones anteriores, porque sobre todo la de Acciona, porque es verdad que yo creo que el éxito que hemos tenido en ese país, bueno, hay muchos factores, pero el principal ha sido el equipo que tenemos ahí, es italiano, es muy pequeñito, es decir, tenemos 3 personas en Milán, pero sí que es verdad que tenemos, por eficiencia, tenemos la mayor del equipo, todo lo que es back office, resolución de incidencias, financiero, cumplimiento y demás, está en España. Somos un sector hiperregulado, para que os hagáis una idea, solamente en España nos regula parte de Hacienda, Banco de España, la CNMV, el SEBLAC, lo mismo en Italia, lo mismo en Francia, lo mismo en Portugal, es decir, y además la normativa cambia cada 10 minutos, nos frena. Encima ahora, por ejemplo, nos han cambiado la contabilidad, ahora no nos elegimos por el plan contable español, sino nos han pasado a la contabilidad bancaria, es decir, nosotros tenemos el mismo plan contable que el Banco Santander. La circular son 560 páginas. No nos aplica nada porque es una línea, pero nos aplica, tenemos que leernos todo y nos fríen, vamos. Mandamos a 150 países, somos 85 empleados ahora mismo y este año moveremos pues, entre 850 y 900 millones de euros a todos estos países, con importe medio unos 300 euros. Con lo cual, bueno, pues hacemos 2 millones y pico de transacciones. ¿Qué más? He dicho que mandamos a 150 países y los márgenes son muy pequeños. En el ranking mundial, pues está en Europa, en los países en los que trabajamos, siempre somos los mismos competidores, es decir, competimos con los mismos en Francia, en Inglaterra, en Alemania, porque también estamos en estos países, pero de forma online. Y normalmente pues somos, como digo, de los Big Five, pues nosotros somos el small de los Big Five. Y bueno, pues todos son multinacionales, es decir, nosotros somos la única empresa, mis socios son todos amigos míos que cuando me tiré a esta aventura, pues que apostaron por el proyecto y ahí siguen. Nos va muy bien, es decir, desde 2007 pues tenemos resultados positivos y vamos... Muy bien, gracias, José. Nada. José, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis vosotros a nivel general. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, lo comentaba un poco con mi compañera. Nosotros somos una empresa pequeña dedicada a la construcción. Bueno, no tan pequeña. Pequeños, pero muy valientes. En el 2015 decidimos acompañar a uno de nuestros mayores clientes, que era Mango, el cual estábamos realizando aquí numerosas obras para ellos, de reformas, a hacer su expansión en Italia. Fue una decisión rápida, era bastante, para nosotros bastante positivo, abrir otro mercado, y decidimos pues ir a Italia y decidí construir allí, reformar. El resto lo habéis dicho todo aquí. No fue fácil, fue un recorrido muy difícil. Lo que nosotros hacíamos aquí, que era de manera mecánica, de manera prácticamente con los ojos cerrados, el cliente nos proponía una fecha de entrega y nosotros cumplíamos con todo. Pues allí en Italia el primer problema que surgió fue pues, toda la documentación, el día a día, actuar de general contractor, subcontratar allí y bueno, como decía, ya está todo dicho. Al final la dirección tiene que ser española, la gestión tiene que ser italiana. Tardamos 3 meses en encontrar a Alfredo. En 3 meses tardasteis en encontrarme. 3 meses tardamos en encontraros y cuando nos encontramos, pues aquello empezó a fluir y dotar a la empresa de todos los mecanismos. Al final tuvimos que abrir una filial porque tenemos que cumplir una ley de seguridad y salud en el trabajo. Empezamos a operar allí y a hacer obras allí para nuestro cliente. Muy bien. Mario, tú, si no me equivoco, habías explicado habías ya explicado por qué fuisteis a Italia y, si no he entendido mal, fue una decisión un poco para aprovechar los recursos que ya teníais, lo que ya habíais hecho en España, ¿correcto? Es que hay que entender, cuando hablamos de un modelo en el que puedes vender en Italia, que representa, es que lo has explicado tú antes muy bien, vender a Italia desde España era natural,
el establecernos en Italia fue en el momento en que decidimos que queríamos replicar el modelo de ayudar a empresas italianas a hacer lo mismo que habíamos hecho ayudando a empresas españolas. Ese fue el momento en el que decidimos tener almacenes locales y digamos, presencia local. Bien, habéis visto que hay 3 maneras distintas de decidir acercarse al mercado italiano. La que ha comentado José es muy natural, no es nada deshonroso. Mi cliente me dice que vaya a ese país y yo voy a ese país. Es quizás el método más seguro. El tuyo está bien porque quiere decir que tienes unas personas de confianza que han analizado el mercado de manera más que correcta. La moraleja del caso de Monty es lo que digo yo siempre con algunas empresas. Puede ser que un mañana el mercado italiano supere al español, porque es un mercado pues, más amplio, con mayor número de consumidores, tiene más posibilidades. Y tu caso, pues bueno, también es un caso de aprovechar las oportunidades, ¿no? Comentadme si os viene a la mente alguna concreta dificultad y cómo la habéis superado. Pues ya que tienes muchas, si ya veo que tienes muchas, pues venga, empieza Josep. Perdón. A ver, nosotros... A ver, perdona, te interrumpo, pero vosotros No. tenéis una cosa, por ejemplo, vosotros, que nos conocemos desde el 2016, con Banca Italia nunca ha habido ningún problema. No hemos tenido problema con ningún... Es decir, cuando digo problema, es decir, nosotros estamos súper regulados y eso significa sanciones. Y para que hagáis una idea, yo tengo responsabilidad que a mí me pueden poner sanciones de 10 millones personales, de 10 millones de euros, por temas de blanqueo. Es decir, que no es una multa de tráfico de 200 euros, es decir, que tenemos una regulación y que eso en cada uno de los países en los que operamos, que son 9. Entonces, es verdad, nosotros no hemos tenido nunca sanciones de blanqueo en ninguno de los países, entre otras cosas porque somos serios. Yo procedo, mi background, aunque soy también ingeniero informático, mi carrera profesional anterior a esto era en banca, he trabajado con los 4 bancos principales en España y entonces, bueno, pues a lo mejor los estándares de calidad y de cómo se hacen las cosas, pues los tengo muy altos y entonces nosotros decidimos desde el principio que no queríamos tener problemas, que en este negocio se puede ganar mucho dinero. Yo he tenido encima de la mesa a alguien que fue muy famoso también, de un chino de aquí del sur de Madrid, pues me ofrecía enviar 1 millón de euros al día. Y me ponía un disco duro con 250.000 pasaportes falsificados para poder hacer lo que en el sector se llama el pitufeo. Pues, y eso sí, ganaba el 9% de margen. Imaginaros la pasta que es. Simplemente le dije, no me interesa y punto. Entonces, bueno, no tenemos problemas porque intentamos hacerlo bien. Lo cual no quiere decir que no haya alguna transacción que sea de blanqueo, porque, bueno, pues entre 2 millones y pico de transacciones de media 300 euros, pues alguna puede venir del tráfico de drogas o a saber qué. Pero vamos, no estructurado. Me has preguntado por complicaciones en Italia. Bueno, la primera complicación que tenemos en todos los países es conseguir cuentas bancarias. Para que hagáis una idea, abrir Francia, conseguir la cuenta, desde que me dio la autorización del Banco de España y el Banco de Francia para abrir, me costó 2 años conseguir una cuenta bancaria, porque los bancos no te quieren abrir. Al final lo conseguí y fenomenal. En Italia tenemos 3 bancos, bien, pero el sistema financiero... Sí, pero para abrirla... abrir la cuenta corriente es un problema. Fue más fácil que en Francia, pero es decir, el sistema financiero italiano, por lo menos con los bancos que trabajamos nosotros, es la cosa más ineficiente que hemos visto, es decir, es una cosa tremenda. Es verdad que lo comparamos con un sistema financiero como el español, y lo digo con conocimiento de causa, porque ya les digo, he trabajado 25 años en banca, que está a años luz de casi todos los países. Y cuando digo todos, incluyo Estados Unidos, que lo conozco muy bien, el francés bueno, el portugués el italiano es un problema. Y después también yo creo que tuvimos muchos problemas, no sé si problemas, a lo mejor falta de costumbre con la burocracia. Es decir,
recuerdo ir contigo al notario a firmar un no sé qué era, una sucursal. Un poder, creo. Un poder. Y el poder tardó, bueno, aparte que fue un show en la firma, que tardamos una mañana, nos tuvimos que ir, volver y demás. Es decir, el tener físicamente el poder, pues tardaron 7 semanas, 8 semanas. Y en Madrid vas al notario, si es amigo tuyo te lo hace sobre la marcha y si tarda... Y ese era un notario preferente. Ah, era preferente. Entonces, cuando arrancamos y conseguimos la oficina, pues conseguir la línea de fibra óptica, nuestra oficina está a 5 minutos andando de la estación central, es decir, que es en el centro de Milán, no es perdido en el monte. La fibra óptica tardaron, no sé si 2 meses en ponerla. En Madrid, pues tardas 3 días como muchísimo, si no la tienen ya puesta en tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos costó mucho adaptarnos a los ritmos. También os digo, no por desanimar, en Francia es mucho peor. También después, por ejemplo, pues todo el tema laboral y las nóminas, bueno, seguimos sin ser capaces de entender una nómina italiana. Tampoco la entienden ellos, no te preocupes. Sí, vale, pues. Entonces, bueno, ese tipo de tal. Después digo, también es verdad que nuestro mundo comercialmente, que es importante, sorprendentemente no trabajamos con italianos. Es decir, es más, cuando un agente, que nosotros tenemos en Italia unos 1000 agentes, si tenemos un agente que es italiano de nacionalidad, no lo cogemos. No, porque en el sector no hay italianos, entonces es muy raro que un italiano esté, igual que españoles, no queremos españoles, porque los españoles que están en este sector, malo. Entonces, ¿qué son nuestros clientes? Pues son pakistaníes, bangladesíes, filipinos. Entonces, aprender a trabajar con todos estos colectivos, cada uno de su padre y su madre, pues tiene su gracia, por decirlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en nuestra oficina, en el back office, se hablan, creo que son 15 idiomas distintos. Urdu, ruso, búlgaro, rumano, español, árabe, y no me acuerdo de cuántos más, vamos, por supuesto italiano, francés, inglés y todos los demás, ¿no? Bueno, hemos visto una dificultad, Roberto, para el segundo foro del próximo año. Al menos 3 bancos tienen que estar aquí para resolver este tema. Lo digo seriamente, es un drama lo de las cuentas corrientes en Italia. Bueno, aprovechemos el foro para que a ver si nos facilitan un poco las empresas españolas a abrir las cuentas corrientes. José, coméntame, sé que tienes muchos ahí, que te están pasando muchas cosas por la cabeza, pero una constructiva. Sí, un poco por no... Bueno, principalmente un poco por poneros en contexto qué es una reforma o qué tipo de reforma. Nosotros recientemente hemos reformado, seguro que habéis estado todos en alguna de nuestras obras. Habéis estado en el Centro Comercial Sanadú, habéis estado en el Centro Comercial Tres Aguas, habéis estado en Mango Preciados, en Mango Serrano. Son obras de bastantes millones de euros en muy poquito tiempo. Son obras de 4 o 5 meses a una producción de 1,5 millones al mes. Eso implica llegar a Italia, llegar al Duomo, detrás, en la Galería Vittorio Emanuele, y plantear una obra de 5.000 metros cuadrados en 5 meses que pasaba de los 5 millones de euros. Entonces, problemas, pues lo que os pueda contar es poco. Subcontratación, allí una vez que ya estábamos operando nos dimos cuenta, nos estábamos apoyando mucho en empresas españolas, pero cambiamos la balanza, el porcentaje de empresas españolas empezó a bajar, mientras que nosotros fuimos a marchas forzadas haciéndonos italianos, entre comillas, dotando a la empresa de allí con estructura italiana y subcontratas italianas. Gracias a eso fuimos puliendo todas las dificultades, pero principalmente el núcleo del problema inicial del motor de todo era la documentación sobre todo de los trabajadores que iban a la obra y que trabajaban allí. Es muy específico, muy puntual, y tienes que cumplir la ley de seguridad y trabajo y en base a eso pues cada ingeniero, cada técnico de allí pues era un horror. No es por asustaros, pues es fácil, ya una vez que lo tienes en marcha pues ya todo va rodado, pero las dificultades allí fueron... Bueno, el tema burocrático sí que podemos estar de acuerdo que es un tema a superar, pero que es posible, porque al final salió bien, ¿no? Salió bien. Entonces... Salió bien y seguimos allí trabajando año a año, haciendo obras cada vez más cómodos
y la verdad que un encanto. España e Italia, en definitiva, yo viajaba constantemente todas las semanas y es que éramos dos países iguales. La normativa es la misma prácticamente y somos casi hermanos. O sea, Bueno, y además hay una cosa interesante de lo que explicabas, que a nivel organizativo, con vuestro cliente, lo recuerdo yo, hace un poco de memoria, luego habían otras empresas italianas y nuestro valor añadido, como empresas en general, es nuestra capacidad de organización. Es algo que siempre, teniendo en cuenta excepciones, pero como regla general, pues es algo que ni nosotros mismos nos creemos a veces, ¿no? Como de la manera en que trabajamos. Mario, tú coméntame algún problema, aunque sea un detallito que te pueda venir a la mente en Italia. Personal adecuado. Encontrar el personal adecuado en este modelo que nos hemos inventado porque no existía el modelo de agencia de Amazon, pues era complicado porque no teníamos a profesionales a los que directamente ir al mercado, poner un job description y entonces recibir personas. Pero que no es específico del mercado italiano, no lo malinterpretéis. Si intentamos montar un negocio en Italia, como puede ser el negocio de comercio electrónico, si habéis seguido mi introducción, lo que hicimos fue microespecializar cada una de las áreas que son necesarias. Entonces, construcción de los textos que van asociados a los productos que se van a vender, pues ya sabemos, por nuestra experiencia en España, que las personas que mejor lo hacen no son las personas de marketing. Y eso nos sorprendió al principio, ¿no? Yo pensaba siempre que la persona que mejor iba a poder describir un producto para venderlo era la persona de marketing. Pues no, falso. Las personas de marketing no saben escribir para vender, son los periodistas los que tienen que escribir esos productos. Luego, las personas que lo tienen que traducir sí que tienen que ser personas locales, etcétera. Os cuento todo este rollo para contaros que si microespecializas lo que necesitas en tu entorno para poder dar el servicio en el país, os estoy escuchando a vosotros y vosotros, pues, por tu lado, necesitas la parte electrónica de cómo se van a producir las transacciones, pero necesitas la parte local de quién vende ese producto. En tu caso, sí que necesitas la parte local de cómo tienes que dar el servicio localmente. En el nuestro no es necesario porque el servicio se va a prestar a través de la plataforma que es Amazon. Por lo tanto, los dos perfiles que encontramos que eran básicos en el país, un poco siguiendo con tu criterio, sería el comercial que vende al cliente local y, por lo tanto, y ahí sí que estoy completamente de acuerdo contigo, tiene que ser un comercial local. Lo intentamos desde España, intentamos que hubiera comerciales españoles que atacaran a una base de clientes italianos y que no entendían. Por lo tanto, cada uno de ellos se iba pegando contra piedras en cada uno de los segmentos. Primera dificultad, muy sencillo, colocamos los comerciales italianos. Una vez que has vendido el servicio, ¿quién cuida al cliente italiano? Pues también lo intentamos desde aquí. Hemos montado un back office muy potente desde España que da servicio a prácticamente todo el mundo. En base a esa microespecialización tenemos traductores, tenemos periodistas, personas de marketing, personas de atención al cliente, personas de finanzas, etcétera. Pero luego el que tiene el contacto del día a día y el que coordina el resto de los microservicios que tenemos en el back office español también tenía que ser italiano. Por motivos ya no de horarios, pero simplemente por motivos de cómo espera un cliente italiano ser tratado. Por lo tanto, no es específico del mercado italiano, pero sí que si vais a intentar montar un servicio que se va a dar desde España para llegar a Italia, pensar en que como mínimo esos dos perfiles, el que le vende y el que le va a tratar en el día a día, tienen que ser locales. Claro. Has dicho una cosa muy importante, no es específico de Italia, pero lo que ocurre muchas veces, pero eso lo veo por la experiencia de empresas, es que subestiman eso y piensan, no, bueno, será como aquí. No. Y luego otro comentario importante que has hecho es la dificultad en encontrar personal. En general, el hecho de que haya un nivel de paro inferior al nuestro hace que sea más difícil. Entonces, ¿por qué lo digo? Pues porque si tenéis que crear un modelo de internacionalización, pues hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor en un inicio pues puedo prescindir de esas primeras contrataciones. Yo creo que lo mejor sería si tenéis alguna duda, algún comentario que hacer, alguno de los invitados de la mesa, antes de despedirnos. A mí me gustaría decir una cosa, porque la verdad es que cuando yo viajo mucho, porque no solamente tengo que ir a los países donde tenemos oficina, pero tengo que ir no a los 150 países, pero
muchos de los en los que mandamos, pues tenemos relaciones ahí. Nosotros tenemos unos 100 corresponsales por el mundo y las relaciones con ellos son muy, muy fuertes. Me gustaría decir dos cosas. Una, y lo hemos dicho los tres y también el representante de Acciona, esto no es fácil y el secreto son dos palabras: constancia y trabajo. Es decir, esto no, el primer día no llegas y te lo encuentras, por mucho que planifiques. La planificación vale para presentársela al Consejo, al día siguiente ya no se cumple. Ese es un consejo. El segundo, y yo creo que esto es un tema no solamente para Italia, sino yo lo diría un problema nacional. Tenemos un complejo de inferioridad en España tremendo. Es decir, cuando vas por el mundo te das cuenta de que lo hacemos, yo no voy a decir mejor, pero igual como mínimo. Y somos mucho mejores en muchísimas cosas, porque somos mucho más flexibles. Es decir, tenemos una cintura que nos permite salvar los obstáculos con ingenio. Y bueno, tengo amigos que están en el mundo de la ingeniería, que seguro que la persona de Acciona me lo ratifica, y dice: los ingenieros españoles están súper valorados, los ingenieros de caminos y demás, porque son gente que llega a la obra y, como tiene una formación muy potente, soluciona el problema sobre la obra. El ingeniero alemán, con todos mis respetos, se lo manda a la central en Düsseldorf, que hacen un análisis del terreno, no sé qué, y en cambio el español llega y dice: esto no sé qué, pum, lo soluciona sobre la marcha y tira para adelante. Yo creo que tenemos que quitarnos el complejo. Es decir, trabajamos. Es verdad que nos echamos la siesta, pero yo quería ver al sueco trabajando en Sevilla en julio a las 4 de la tarde. ¿Vale? Entonces, cada uno tiene sus costumbres y sus demás, pero trabajamos igual o mejor que los demás, somos igual de inteligentes o más que los demás y lo hacemos mucho mejor en muchos casos que los demás. Y perdona, No, te lo agradezco mucho porque ha sido muy interesante y además lo que comentaba Josep es completamente cierto. Muchas veces tenemos esos miedos un poco incomprensibles como empresa de no pensar que no podamos competir pues, en un mercado maduro como el italiano. Lo podemos hacer perfectamente. José, no sé si tú querías comentar alguna cosita más a propósito de eso. Totalmente, no, porque me ha venido en mente, totalmente creo que te la he dejado casi en bandeja, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, es así es. La realidad es esa. Vamos con inferioridad, creemos que somos que no, pero luego resulta que somos el motor. Me daba cuenta yo en un centro comercial en Milán, en Arese, que yo salía por la tarde y solo había matrículas españolas en el aparcamiento y estaba Zara con todo el producto gallegos, gallego, eran gallegos, ¿no? Y nosotros con Mango con todo el producto, bueno, lo poquito que teníamos de España más lo que teníamos de Italia, pero solo había matrículas españolas. 7 de la tarde, 8 de la tarde, o sea, objetivo es cumplir al cliente. Claro. Muy bien. Mario, no sé si querías porque una última pregunta que te quería hacer, porque vosotros cuando tratáis con Amazon a nivel de Italia, ¿con quién tratáis? ¿Tratáis con alguien a nivel de dirección italiano o vais directamente a Estados Unidos? Buena pregunta. Amazon es una maquinaria, es un monstruo tan grande que te diría que no tratamos con nadie. La realidad, sí, y os va a sorprender, pero la realidad es que Amazon es una maquinaria de 400.000 millones de venta en la que no puede residir en un vendor manager que sepa qué comprar para saber qué vender, sino es un gran algoritmo, por lo tanto no tratamos con nadie. Siguiendo con lo que decías, constancia y esfuerzo, es que lo has resumido perfectamente. Y yo decía en mi introducción, hemos quebrado la empresa en 4 ocasiones. Y lo digo con mucho orgullo, porque parece como en España es como algo malvarán, ¿no? Pues no, hemos encontrado 4 formas de no hacer esto y yo creo que es muy positivo. Por lo tanto, esfuerzo. Y por otro lado, también decías el creernos. Yo para esto os he presentado a los 3 socios que somos en la empresa. Está Pablo Herraiz, que tengo la fortuna de que es mi hermano, y él es el que se lo cree mucho más. Yo sigo pensando que hay que ser muy ingeniero y decir, tenemos que tener una empresa en la que conseguimos llevar este tipo de cliente, luego crecer un poco más, y cuando rascas quién es capaz de poder hacer bien las cosas a nivel global, te das cuenta de que por lo menos en nuestro sector, llevar una cuenta como sería la venta de Adidas, por poner un nombre grande que conocemos todos, a nivel mundial en Amazon,
Amazon, no hay nadie y estamos preparados para hacerlo, pero aún así seguimos pensando que primero tenemos que tener oficina en Alemania para poder hablar del alemán de tú a tú, y la realidad es que no es necesario. Sí que quizás a lo mejor desde un punto de vista estético, pero desde un punto de vista de creérnoslo, creo que estamos igual, más que preparados que los alemanes. Muy bien, pues Bueno, muchas gracias. Simplemente, más que una pregunta, es un comentario que está relacionado con Italia, ¿no? Por la experiencia mía. Yo he sido hasta hace poco director, General Counsel o director mundial de Kuwait Petroleum, ¿no? Y en ese trabajo tenía equipos de abogados en muchas partes del mundo, ¿no? En Europa, pues Madrid, Londres y también en Roma, ¿no? Y creo que, Alfredo, en tu presentación tocaste el tema de dirección española, gestión italiana. Bueno, pues yo quería comentar muy brevemente mi experiencia con el equipo mío italiano, el equipo jurídico, que además era uno de el más grande de Europa. Eran 12 abogados y la experiencia fue excelente. Eran abogados muy profesionales, muy preparados, súper trabajadores, dedicados y siempre listos para arrimar el hombro a todo el equipo legal de Kuwait Petroleum en todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionar esto porque la gestión italiana, el componente ese que hablaste tú, de gestión italiana, va a estar en muy buenas manos porque el personal italiano, muy parecido al español, es muy eficiente, muy dedicado, muy comprometido con la empresa, fiel a la empresa y bueno, que van hasta el final, vamos. Entonces, ese era el comentario que quería agregar. Te lo agradezco, muchísimas gracias por la aportación. Pero como decías, lo importante es que había unos en Kuwait que les decían lo que tenían que hacer. Bien, no tengo más preguntas. Board de Kuwait, tenían directores en el board, en el consejo de Kuwait Petroleum Italia. Kuwait Petroleum Italia es la más grande en Europa de Kuwait Petroleum. Tiene 4.000, es Q8, la Q8 italiana, ¿Sí? ¿no? Tiene 4.000 estaciones de servicio, es la segunda más grande después de Eni, que es Ajib, ¿no? Y tenían directores en el board, kuwaitíes nombrados, yo tenía que hacer el cambio de directores, etc. Por cierto, había que pedir una declaración antimafia, tenían que dar un reporte de antimafia, un clearing, un green light, ¿no? de que no pertenece a la mafia. Pero la gestión, o sea, toda la compañía, que era muy grande en Roma, pues eran todos italianos, era una compañía totalmente italiana. Yo iba allí, pasé muchas semanas allí trabajando con ellos y muy bien, la experiencia muy bien. Gracias. O sea, eso era lo que quería. ¿Alguien más? Sí. Hola, buenos días. Yo quería hacerle, gracias por las presentaciones y quería hacerle una pregunta a José Manuel. En concreto, al realizar la internacionalización de la mano de Mango, yo quería saber si era bajo una relación proveedor-cliente final o era bajo una relación de consorcio, etcétera, etcétera, etcétera. No, era una relación proveedor-cliente final. Nosotros ganábamos una licitación y en base a eso firmábamos un contrato de ejecución por el importe y por el plazo. Como os he dicho antes, cada obra a lo mejor se componía de 200 subcontratas y era mezclar allí a 200 empresas con 200 CEOs, con 200 ingenieros, en 4 meses coordinarlo todo. Pues es un poco... Y lo de la gestión, hay un poco... la deriva es que la gestión española se refiere al proteccionismo. Si al final la gestión en este campo, por ejemplo en el nuestro, se deja a un equipo italiano, al final pues todo tiende a irse hacia la parte de Italia y tú ya pierdes el control sobre lo que es la subcontratación de todo y los breves acuerdos y todo. Entonces, Italia es un país que de verdad no hay que tenerle miedo, es un país muy, muy bonito, es un país que se trabaja muy bien
Pero la gestión, en nuestro caso, siempre ha sido española, con equipo de ingenieros italiano, que son súper potentes, súper trabajadores y muy bien. Igual pasó con Burger King Italia, también hicimos las oficinas centrales en Milán, también hicimos obra para Conforama, actualmente estamos trabajando allí haciendo Facility Service, o sea que bueno, animaros y nada. Gracias. Dime, Josep. Sí, a raíz de lo que dices de la gestión, yo estoy mucho más en tu línea. Es decir, nosotros que tenemos oficinas, como os he comentado, en Francia, Portugal y España, la gestión no lo hemos delegado allí. Es decir, lo que tenemos allí es un equipo comercial que es verdad que tiene por requerimientos legales, una representación ante el regulador, ante el Banco de Italia o el Banco de Francia, el que corresponda, porque no lo exige la ley, pero es decir, las decisiones, salvo comerciales, no se toma ninguna a nivel local. Es decir, para nosotros las sucursales son centros básicamente comerciales, es decir, busca clientes al servicio, pero está todo centralizado en la gestión y la financiera, absolutamente todo, vamos. ¿Alguien había? Sí, muchas gracias a todos, muy interesantes las presentaciones. Yo quería aprovechar en realidad de la presencia de Mario, ya que la jornada es de internacionalización en general. Tenía una pregunta general, aprovechando su punto de vista privilegiado sobre el comercio electrónico. Entonces, me interesaba un poco saber qué tal está creciendo entre los dos países, primero, y segundo, ya que entiendo que la empresa Nosama ofrece servicio no solo a Italia, sino para otros países también, empresas españolas que vayan a otros países también. Si Italia, con respecto a otros países, está creciendo más. Las empresas españolas que están vendiendo a Italia están creciendo más que en otros mercados. Gracias. Es una pregunta con trampa, porque lo que nos está pasando desde los últimos 3 años es que hemos vivido algo que no éramos capaces de prever, que ha sido la pandemia. El COVID lo que ha traído es una necesidad de, sin salir de casa, tener que consumir, y por lo tanto el comercio electrónico se ha disparado. Cuando vemos las tendencias, porque tu pregunta va ligada a cómo está creciendo el comercio electrónico y cómo están creciendo las empresas, voy a intentar diseccionar la pregunta en, uno, ¿está creciendo el comercio electrónico? La respuesta es que ahora no, pero porque era normal. Después de vivir una explosión como hemos tenido de comercio electrónico en el COVID, ahora lo normal es que el mercado se autoajuste. Es verdad que hemos encontrado necesidad de comprar gente que normalmente compraba en comercio electrónico porque todo lo demás estaba cerrado y porque no podíamos salir de casa. Es verdad que un segmento de personas que no conocían el comercio electrónico, como decía mi madre, y no se planteaban nunca hacerlo, han comprado. Ahora lo que está produciéndose es esas personas que antes se veían obligadas a comprar en comercio electrónico, alguna de ellas no compra todo lo que compraba antes, pero porque era normal. Antes, bueno, yo recuerdo, y por daros algunos datos anecdóticos, es que, claro, durante la pandemia hemos visto vender absolutamente todo. Un momento en que en España no éramos capaces de encontrar los rodillos que se utilizan para hacer bicicleta estática en casa. Bueno, pues no había en ningún sitio, porque todo el que tenía una bicicleta estática intentaba comprar el rodillo. Con esto lo que os quiero contar es que el patrón de consumo que se produjo en ese momento era completamente, no era real. Por lo tanto, tiene que haber un periodo de desinflado, un periodo de ajuste de las personas que consumían y que ahora no lo consumen. Las personas que entraron, algunas de ellas se han quedado. Por lo tanto, la aceleración que preveíamos para estos años no ha sido tan grande no era tan grande como la que pensábamos, pero tampoco se ha ajustado más. Es decir, hemos crecido mucho más que lo que hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido COVID. Dicho todo esto, ahora muchos de nuestros clientes nos dicen, es que estoy vendiendo menos que el año pasado. Claro, normal, se está ajustando. Pero si comparas con hace 4 años, probablemente el ritmo de crecimiento es el adecuado. Ahora, no veo un patrón de consumo distinto a España, Italia. De hecho, cuando antes me preguntabas si cuando intentamos hablar con Amazon Italia o Amazon España, para aquellos que conozcáis un poco más Amazon, de hecho Amazon Italia y España, en Amazon se considera un clúster. Claro. O sea, el director general es el director general de ambas plataformas. Aunque luego, y eso también por dar un poco más de tips sobre cómo funciona Amazon, Amazon está en Portugal no porque no tiene plataforma Amazon.pt,
No es cierto. Los portugueses compran desde la plataforma española, los suizos compran desde la plataforma alemana. Con esto voy mirando qué cara ponéis, simplemente para decir dónde se está vendiendo el mercado, dónde consume Amazon. Pues consume donde le es más cercano, donde Amazon le sirve. Las empresas italianas, nuestros clientes italianos, no estamos viendo que en el resto de países estén vendiendo menos. Tampoco estamos viendo un decrecimiento de empresas que se han dado cuenta de que si no tenían una estrategia de comercio electrónico, el COVID les ha dicho o la tienes o la tienes. Sí que es cierto que, y esto ya por acabar y daros el perfil de mercado de lo que estamos viendo, los empresarios, la micropyme, la persona que tenía un negocio, ha corrido muchísimo, muchísimo en el COVID. Ha montado sus páginas web, ahora tenemos el kit digital en España que nos ayuda, etcétera, pero en ese momento todo el mundo ha corrido. La empresa media también se ha adaptado y ha visto que el canal tradicional que tenía de tiendas, cuando se ha visto cerrado, rápidamente ha pivotado porque es más ágil y ha podido pivotar y tener su propia estrategia digital. Y las grandes son las que todavía están un poco a por uvas, si me permitís la expresión. Han confiado mucho en sus distribuidores, entonces estas todavía se están planteando, y muchas de ellas, cuando llevamos al high-end, a las empresas súper grandes, vemos que su patrón de su estrategia con respecto al comercio electrónico no es utilizar estas plataformas tan grandes como puede ser Amazon, etcétera, o en otros países Cdiscount, etcétera, sino que están pensando en montar su propio comercio directo. Es decir, aprovechando de que han llegado plataformas de tipo Amazon y venden directamente al cliente final, han dicho, si yo soy capaz. El propio Nike, lo podemos ver. Nike está intentando tener una política en la que directamente Nike es el que le vende al cliente final. Es ya aprovechando que el cliente está acostumbrado a comprar online, ¿por qué no voy a ser yo, como marca grande, la que compra? Sé que no responde a tu pregunta porque lo que veo en el mercado italiano y español es muy similar. La adopción de clientes nuevos se tenía que ajustar y la de nuevas empresas que entran al comercio electrónico, pues he intentado diferenciarte entre la micropyme, el emprendedor que se ha ido corriendo y están entrando a lo bestia, pero las grandes todavía están planteando si deberían de ir con un canal propio. Muy bien, pues si no hay nada más, pediría un aplauso para los ponentes. Pues con esto clausuramos el primer foro empresarial para me voy a alejar, para la internacionalización en Italia. Muchas gracias a todos por su asistencia y a los ponentes por su participación, a Alfredo Izquierdo por su colaboración, a todas las autoridades, que algunos ya se han tenido que marchar. Y ahora les invitamos otra vez en la misma sala del café para tomar un vino de despedida y seguir charlando. Gracias.